Yo soy María Noel, como me acaban de presentar. Trabajo en Marvic, soy Senior Data Scientist. Marvic, para los que no conocen, es una empresa de software que se especializa en hacer proyectos de inteligencia artificial con más de 5 años de experiencia llevando adelante estos proyectos. Entonces, la idea de la charla de hoy es contarles un poco de mis experiencias llevando estos proyectos adelante. ¿Qué es lo que planeo un poco mostrarles? Bueno, mi idea es recorrer el camino que llevamos cuando hacemos un proyecto de inteligencia artificial. Cuando surge la idea, cómo interactuamos con el cliente, hacemos la planificación, el análisis de datos, el desarrollo y llegamos a cumplir nuestros objetivos. Entonces, bueno, a modo de introducción, mi idea es llevarlos por un proyecto en particular que estuve trabajando el año pasado. Como comentario, cambié el nombre por motivos de confidencialidad, pero la realidad es que, bueno, les voy a estar contando de un proyecto en particular que hicimos con el equipo de Marvic el año pasado. Y bueno, nosotros, como les dije, somos una consultora, entonces trabajamos con proyectos muy distintos, de distintos clientes que son de rubros completamente distintos, tienen problemas completamente distintos, y siempre nos es importante, bueno, entender el problema, entender al cliente, ¿no? Como a qué se dedica, etc. Entonces, les voy a presentar un poco al cliente primero. Nuestro cliente era StreamVibe, una compañía que lo que ofrece es un servicio de streaming. Ellos tienen una plataforma, sus clientes acceden, pagan una suscripción y entonces pueden acceder a videos, películas, un concepto bastante conocido. Entonces, bueno, ellos como empresa tienen distintas áreas, que cada área se encarga de cosas distintas. Por ejemplo, un área se encarga de las cosas vinculadas con la aplicación, otra área se encarga de las cosas vinculadas con la suscripción. Y cuando un cliente de StreamVibe tiene algún problema o alguna consulta, lo que hacen es mandar un correo. Todos los correos de todos los clientes, con todos los problemas que uno se puede imaginar, van todos a la misma casilla de correo. Pero, dependiendo de cuál es la duda que tuvo el cliente, qué problema tiene, hay que mandarlo a un área distinta para que pueda efectivamente resolver el problema, ¿no? Y entonces ellos tenían a la gente de las distintas áreas mirando uno a uno los correos y diciendo, bueno, este correo, ¿lo tengo que resolver yo? Si lo resuelvo yo, ya le contesto al cliente, queda solucionado. Si no lo tengo que resolver yo, lo tengo que enviar al área correcta. Entonces mismo ellos como que reenviaban el correo al área correcta. ¿Qué pasó? Bueno, los clientes se empiezan a quejar, porque StreamVibe demoraba mucho tiempo en contestar. Y no era que la gente no estuviera haciendo su trabajo, sino que realmente este proceso le llevaba muchísimo tiempo. Y era un tiempo que el cliente no quería esperar para que le contestaran. Y ahí es que ellos tienen esta idea, que es, bueno, yo quiero un sistema de inteligencia artificial que me diga de qué área es cada correo. Y ahí es que surge esto, la idea, ¿no? Como el primer hito de este camino que estamos recorriendo. Y acá es que entra, ¿no? Bueno, ¿cómo se imagina uno que es esa idea cuando arranca un proyecto de inteligencia artificial? La expectativa sería que cuando el cliente llega con el proyecto de inteligencia artificial, la idea de lo que quiere construir como que está súper formada, como que tiene todos los detalles ya definidos. Lo que pasa en la realidad cuando llega esta idea a nosotros es que a StreamVibe todavía le quedaban cosas por definir, como detalles que capaz aún no se habían planteado o quedaba definir durante el transcurso del proyecto. Entonces nosotros, cada vez que arrancamos un proyecto, hacemos lo que se llama el kick-off del proyecto. Que el kick-off del proyecto es nuestra primera interacción con el cliente. Entonces ya estamos, ¿no?, en el listo 2. Y en realidad, bueno, como les digo, es nuestra primera interacción con el cliente, es una reunión, está el equipo de Marvic, en nuestro caso éramos 3 los que íbamos a estar trabajando en este proyecto, y el equipo de StreamVibe. Nos presentamos, etcétera, lo que uno hace cuando conoce a alguien. Pero la realidad es que como reunión, es una reunión bastante particular, porque nosotros en el kickoff, si bien hacemos preguntas más generales respecto al proyecto, tenemos un objetivo que es claro y que es fundamental para el resto del proyecto, que es entender cuál es la visión y cuál es la expectativa del cliente respecto a lo que vamos a construir. Entonces, la realidad es que esta reunión no es una reunión en la que nosotros presentamos algo, sino que realmente, bueno, lo que queremos es escuchar, que ellos nos pudieran contar, ¿no?, de primera mano
qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, qué es lo que quieren solucionar, porque ellos son los que más conocen, ellos son los que están ahí y los que necesitan esto para salir de esa situación. Entonces, bueno, después del kickoff, nosotros lo que tenemos es una idea más concreta de lo que queremos construir. Sabemos que vamos a hacer un sistema de inteligencia artificial al cual van a entrar correos y del cual va a salir el área al que tiene que ir cada correo. Y ahora aprovecho a hacer un breve paréntesis por algo que voy a capaz mencionar bastante, que es, bueno, ¿cómo construimos esto, no? ¿Cómo se construye un sistema de inteligencia artificial? Para eso necesitamos datos, ¿no? Datos, particularmente lo que nosotros llamamos datos etiquetados. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos podemos imaginar al sistema de inteligencia artificial como una persona. Es una persona que no tiene ni idea de la tarea que yo quiero que haga. Y yo lo que quiero es enseñarle. ¿Y cómo es que nosotros hacemos eso? Bueno, nosotros justamente le mostramos ejemplos. Le decimos, bueno, este correo va a esta área. Este otro correo va a esta otra área. Y con eso es que esta persona, bueno, en este caso en realidad este sistema de inteligencia artificial, aprende a realizar la tarea. Por eso es que nosotros para construir esto, nuestra materia prima van a ser datos etiquetados, que son correos para los que yo sé a qué área van. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta idea que queremos construir, cerrando este breve paréntesis, pasamos, ¿no? Ya sé que quiero construir, bueno, planifico, ¿no? Yo creo que hay 3 cosas que son fundamentales de la planificación, que ya estamos llegando al tercer hito de este proceso, que son, bueno, primero, nosotros ya en el kickoff nos alineamos con el cliente. Entonces, yo ya sé qué es lo que quiero construir. Y nosotros lo que hacemos en realidad es justamente, bueno, no sé si eso es algo que estés haciendo yo. Ah, bueno. Bueno, me quedo más quieta capaz. Bueno, básicamente nosotros, si ya sabemos qué es lo que queremos construir, no planificamos para otra cosa, ¿no? Nosotros hacemos una planificación que esté alineada con lo que en este caso Streambyte quería y necesitaba construir. Además, o sea, otra cosa fundamental es que sea alcanzable, ¿no? Si yo hago una planificación, bueno, que sea algo que yo pueda hacer. Y también nosotros siempre tratamos de identificar qué es esa frutillita de la torta, qué es ese extra que si tiene, ¿no? Como que resalta. Y bueno, y planificamos también para poder alcanzar eso. Nosotros, cuando hacemos una planificación, termina viéndose algo así. Nosotros identificamos qué tareas tenemos que hacer, sabemos cuánto tiempo teníamos, en este caso teníamos 3 meses de proyecto, y entonces decimos, bueno, vamos a tomar las tareas, empezamos el primer mes, vamos a hacer análisis de datos y experimentación, vamos a diseñar la solución, vamos a hacer el desarrollo de Machine Learning y... ¡Opa! ¿Lo apago? ¿Quieren o qué hago? No sé, ¿bien? Antes de que yo hacía ese video. Perdón. No te quiero echar. ¿Qué? No, estaba viendo si alguno de los mic estaba prendido, pero están apagados. ¿Sigo ahora? Sí, por favor. Está, buenísimo. Entonces, bueno, esto era lo que proyectábamos para el primer mes. Para el segundo mes íbamos a continuar con el desarrollo de inteligencia artificial, íbamos a empezar lo que se llama la documentación técnica. Nosotros cada vez que hacemos un proyecto, le damos al cliente un documento que básicamente lo que le permite es usar el proyecto como si lo hubieran hecho. Tiene como todos los detalles técnicos, todo lo importante del proyecto. Y por último, en el tercer mes íbamos a cerrar la documentación, cerrar el desarrollo y hacer lo que le llamamos testing y despliegue de producción, que es, bueno, darles a los de Streambyte lo que habíamos construido y fijarnos que quede funcionando como esperamos de su lado. Y entonces, bueno, ¿no? Llegamos a planificar todo y nos ponemos manos a la obra con lo que era lo primero de la planificación, que era el análisis de datos, que estamos ya en el cuarto hito, ¿no? El análisis de datos es fundamental porque es lo que nos permite entender el problema, ¿no? Y así saber cómo solucionarlo. Entender el problema, como yo les decía, lo importante, o sea, acá la materia prima son los datos. Entonces, hasta que yo no miro los datos, no sé, no tenemos como mucha idea de para dónde agarrar, más allá de la experiencia anterior. Pero en la inteligencia artificial es importante conocer los datos de cada problema. Entonces, bueno, en este análisis de datos también existe una cierta expectativa. Si yo quiero
entender bien de bien cómo son los correos que le llegan a StreamVibe. Bueno, lo primero que me puedo esperar es tener muchos datos, depende, ¿no?, qué cantidad sea mucho, pero pongámosle muchos datos. Y también, si yo quiero aprender algo, bueno, también una expectativa es que sea sencillo de aprender, ¿no? Ahora, ¿con qué nos encontramos nosotros en la realidad en este proyecto? Nosotros arrancamos con 50 correos para los que sabíamos a qué área iban. Y es mucho, es poco. Tenían 50 correos, pero habían 12 áreas. Entonces nosotros teníamos 4 correos por área. Y nosotros sabíamos que con 4 correos por área, con la cantidad de problemas diferentes que pueden surgirle a un usuario, la cantidad de preguntas que le pueden surgir usando algo, sabíamos que eso no era suficiente para entender realmente, ¿no?, todo lo que un cliente podía llegar a mandarle en un correo a StreamVibe. Entonces, bueno, recibimos pocos datos. Y además, lo otro que vimos es que, bueno, los criterios para clasificar no eran tan evidentes como uno podría esperar. Entonces, bueno, ahora la idea es mostrarles un poco cómo hicimos este análisis de datos. La realidad es que teníamos muy poquitos datos, como les dije, y entonces podíamos verlo. Teníamos 50, los vimos así, ¿no? Agarramos un correo, vimos a dónde iba. Y si bien hicimos otras cosas, como más capaz estadísticas, esto era súper importante para entender como de primera mano, ¿no? Eso es re importante. Yo no es que le tiro al modelo las cosas y espero que lo aprenda, sino que yo también tengo que entender el problema para entender, bueno, qué es lo más difícil, ¿no? Tener ese conocimiento. Y entonces, bueno, nosotros arrancamos, vimos unos correos, y entonces arrancamos con esto, ¿no? Teníamos 2. Cuando vence mi suscripción, quiero cambiar mi suscripción, los 2 iban a atención al cliente. Entonces empezamos a sacar observaciones, ¿no? Dijimos, bueno, una primera observación puede ser que todo lo que tenga que ver con suscripciones va a ir a atención al cliente, como primera observación. Y entonces seguimos con este proceso, vimos más datos, vimos otro correo que decía, ¿cómo puedo cambiar mi suscripción? Bueno, nosotros, en base a lo que veníamos viendo, pensamos un poco y dijimos, atención al cliente también, ¿por qué? ¿No? Está justamente hablando también de suscripciones. La realidad es que nos encontramos que no era así, ¿no? Que este iba a operaciones. Y bueno, esto es parte de conocer los datos, entender que hay algunas sutilezas que yo voy a tener que ser capaz, o que mi sistema más bien, va a tener que ser capaz de identificar. Continuamos viendo datos, nos encontramos con esto, que decía, hola, hay alguien. Y bueno, después de reírnos un poco, también, ¿no? Dijimos, bueno, pensando, como poniéndonos en los pies del cliente, uno pensaría que esto va a spam, porque no dice nada, no tiene ninguna información, nadie está preguntando nada, ¿por qué querría responderlo? Pero nos encontramos con que esto también iba a atención al cliente. ¿Por qué? Ellos, bueno, entendían que había alguien del otro lado y querían ser capaces de contestarle. Era algo bastante razonable, pero bueno, también no surgió de este análisis de datos. Y bueno, entonces, después de que completamos el análisis de datos sobre los datos que teníamos, la realidad es que nos llevamos 3 cosas principalmente, que son importantes sacar de este análisis de datos. Primero, identificar cuáles son las primeras cosas que mi sistema va a tener que poder aprender, ¿no? Que va a tener que poder aprender para decir a qué área va cada correo. También identificamos cuáles van a ser los principales desafíos, cuáles son las primeras cosas que yo tengo que sacar. Nos pasó particularmente que nos dimos cuenta en el análisis de datos que operaciones, que era un área que había, recibía los correos de los clientes que estaban más enojados. Entonces ahí nos dimos cuenta de que esa área nosotros teníamos que poder clasificarla bien de bien, y ese era un primer desafío, porque además era particularmente difícil porque recibía correos de cosas muy distintas y llegaban todos a esa misma área. Entonces identificamos esos primeros desafíos, y también algo que es muy particular de los problemas de inteligencia artificial. Nosotros, después del análisis de datos, tenemos una lista de opciones para atacar el problema este, ¿no? Porque una lista, uno está acostumbrado capaz que un problema tiene una solución. Pero como yo les decía, en un proyecto de inteligencia artificial, la materia prima son los datos. Entonces, dependiendo de los datos de cada problema, ¿cuál es la mejor solución para ese problema? Nosotros, en base a experiencia previa, a qué se usa en la industria, podemos tener un abanico de posibilidades, ¿no?, que podrían funcionar bien para este tipo de problema. Pero hasta no probarlo con los datos de este cliente en particular,
no podemos afirmar cuál va a ser la mejor solución. Entonces necesitamos, ¿no?, tener esta lista de opciones, y es de esto, de conocer los datos, que podemos hacer esta lista de alternativas. Y bueno, ¿no?, después del análisis de datos, pasamos al desarrollo, que ya estamos en el quinto hito de nuestro proceso. Y bueno, también podría existir una cierta expectativa de lo que es el desarrollo, ¿no? Una primera cuestión sería, bueno, yo en el desarrollo, ¿qué voy a hacer? Voy a construir lo que quería construir. Y como les dije, lo hago con datos, con correos para lo que sea que área van, ¿no? Entonces, bueno, una primera idea sería, bueno, si yo le quiero enseñar a alguien a hacer esto, ya tengo toda la información que voy a tener, la tengo disponible y ya le arranco a enseñar con todo disponible. Otra cuestión sería, si yo ya alineé con el cliente porque ya hice el kickoff, entonces sé qué es lo que quiere. Yo ya analicé los datos, ya los conozco. Solamente dedicarme a desarrollar, ¿no? ¿Qué otra cosa tendría que hacer? Y además, esto un poco ya les di un spoiler antes, entrenar un solo modelo. Estamos acostumbrados a que los problemas tengan una única solución viable, ¿no? Pero la realidad es que en este proyecto no se dio así, ¿no? Nosotros con Streambag, como yo les dije, nos pasaron 50 datos al principio y nosotros sabíamos que con eso no nos daba para ver todas las cosas que un cliente les podría preguntar o por las que un cliente podría tener problemas. Entonces nosotros les fuimos diciendo, no, necesitamos más datos. Y ellos nos fueron mandando datos durante el desarrollo. Entonces eso implicó que si yo tenía más datos, tenía que conocer mis datos, entonces tenía análisis de datos durante, ¿no?, la etapa de desarrollo. También nosotros en Mavic trabajamos muy como en contacto cercano con el cliente, incluso formamos un equipo en conjunto. Entonces también estamos en continua comunicación con el cliente porque son ellos los que pueden desbloquear muchas de las cosas o de las preguntas que nos hacemos cuando estamos desarrollando. Y también, esto que ya les decía antes, ¿no?, nosotros vamos a explorar varias soluciones durante el desarrollo para encontrar cuál es la mejor para este caso en particular. Y entonces, bueno, ¿cómo se vio nuestro desarrollo? Bueno, nosotros arrancamos, teníamos muy poquitos datos, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo sencillo con lo que tenemos disponible. Nuestro sistema, que recibía un correo y sacaba una clasificación o un área, tenía dos bloques. Había uno que eran reglas. ¿A qué me refiero con reglas? Buscar una palabra en el correo y si está esa palabra, va a un departamento. ¿Por qué era esto? Porque nosotros nos dimos cuenta, en el análisis de datos, que habían correos, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con vencimientos y un área de renovaciones. Yo no necesitaba un modelo de inteligencia artificial para poder darme cuenta de eso. Entonces, todo lo que decía vencimiento ya, con reglas, lo mandamos al departamento correcto. Y después teníamos otro bloque, que sí era de modelos de inteligencia artificial. Eso sí tenía como la parte inteligente, que era para los problemas más complejos, esos correos más difíciles de saber a dónde van. Y entonces, bueno, nosotros íbamos 1 mes y medio en este punto de desarrollo, hicimos esta cosa muy sencilla, y bueno, la realidad es que no esperábamos que cumpliera con las expectativas, con la visión, la realidad es que no lo hacía, pero, como yo les comentaba, estamos en constante contacto con el cliente, entonces nosotros vamos con esto y le decimos, bueno, 1 mes y medio, tenemos esto, le va bien para estas cosas, le va mal para estas otras, y acá fue también que el contacto con el cliente se volvió súper importante. A nosotros nos pasó que cuando hicimos esto con Streambag, al 1 mes y medio, nosotros les mostramos eso y nos dicen, a mí me sirve empezar a usarlo hoy, esto. Sí, nosotros teníamos proyectado que a los 3 meses, ¿no?, al final del proyecto, me compartían la solución, pero con lo que tenés ahora, ¿no?, seguimos desarrollando, pero con lo que tenés ahora, a mí ya me sirve para, desde hoy, empezar a responder más rápido. Y ahí nosotros, como teníamos ese contacto cercano, ¿no?, y la realidad es que todos tenemos el mismo objetivo, agarramos, como esto que teníamos ya, recibí un correo y devolvía un área, se los compartimos y ellos ya lo empezaron a usar. Y esto surge también de adaptarnos a lo que el cliente necesita y es posible porque estamos en contacto con ellos, entonces nos podemos enterar de esas cosas. Después nos siguieron pasando más datos, mejoramos lo que teníamos, andaba un poquitito mejor, volvimos a comunicárselos, ellos lo volvieron a usar, más datos, mejoramos, hasta que eventualmente llegamos sí a cumplir capaz con los objetivos, con la expectativa, ¿no?, a llegar a realizar esa visión, a implementar esa idea. Y entonces ahí, bueno, es que cerramos esta etapa de desarrollo. Y yo creo que hay algunas cosas que son fundamentales para esto. Garantizar los resultados, ¿no?
en el desarrollo, y es algo que nosotros ya cuando hacemos un proyecto de inteligencia artificial, esto de garantizar los resultados lo traemos desde el principio. Yo ya la planificación la hice con esto y bueno, es simplemente continuar en esa línea, seguir esa planificación. Minimizar los riesgos. Eso quiere decir, bueno, identificar cuáles son las cosas más problemáticas, qué es lo que hace el proyecto, esto que yo les decía de dónde están los clientes más enojados, ¿no? Y bueno, y agarrar y atacar eso primero, minimizar los riesgos atacando eso primero y dejando capaz las cosas más sencillas para el transcurso del proyecto. Otra cuestión importante es esto de menos es más. Yo les mostraba que en el desarrollo nosotros teníamos un bloque que no era de inteligencia artificial, que tenía reglas. Porque los problemas sencillos los resolvemos con cosas sencillas y las cosas más complejas sí le damos con cosas más complejas. Y por último, este punto que es bastante importante, que es que nosotros construimos en forma iterativa. Ahí esto se demostró mucho en este proyecto, porque ¿qué quiere decir construir en forma iterativa? Yo, en muy poco tiempo, íbamos un mes de proyecto, construimos un sistema que anda, que le recibía un correo y salía un área. ¿Funcionaba como queríamos al final del proyecto? No, llevamos un mes y medio de proyecto. Pero nosotros lo que hicimos fue iterativamente mejorar ese sistema. Y eso es lo que le permitió a Streamvibe, cuando llegó ese momento, lo vieron, la realidad es que lo necesitaban, y llegó ese momento y se los pudimos compartir por esta construcción iterativa. Y entonces, bueno, cerrado el desarrollo, llegamos a lo que llamamos cumplir los objetivos, que es ya el último punto, ¿no?, de esta charla. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, el objetivo es que el cliente quede satisfecho y también que nos vuelva a elegir. Nosotros, en el caso de Streamvibe, seguimos trabajando juntos hasta el momento, ¿no? Y hemos hecho más de 4 o 5 proyectos, ¿no? Entonces, bueno, es esa cuestión de también formar un equipo de trabajo. Y las cosas que veo que son importantes o que a nosotros nos resultan importantes es, bueno, escuchar al cliente, empatizar, ¿no?, con lo que el otro necesita, centrarnos en el cliente. También ser transparentes, decir, bueno, esto funciona de esta manera, anda bien para esto, mal para esto otro, no ocultar esa información. Y ser profesionales desde la comunicación diaria que tenemos con ellos, lo que les entregamos. También creo que es fundamental. Y bueno, entonces, una vez esto, llega el resumen, por así decirlo. La realidad es que, bueno, en esta charla mi idea es mostrarles un poco cómo en algunos proyectos se salen de este camino con hitos tan definidos que uno se puede imaginar, ¿no? Y si bien es muy difícil decir, bueno, hay una cosa que es la más importante para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, yo creo que nosotros en Marvic trabajamos de forma tal que el cliente está siempre muy involucrado. Y la verdad es que en mi experiencia eso es algo que es realmente importante, porque es lo que nos asegura que cuando cierra el proyecto lo que tenemos es algo útil, ¿no? Es algo que le sirve a alguien, que le resuelve a alguien un problema que tenía y que hoy en día, por esto que hicimos en este proceso de 3 meses, ya no tiene, ¿no? Y bueno, y cuando uno resuelve y hace cosas útiles, también se dan más oportunidades de seguir resolviendo otros problemas. Y bueno, ese la verdad es que fue el final de la charla.